Bueno, en esta noche quisiera compartir una palabra que está en Primera de Samuel, ahí comenzando la Biblia, para aquellos que están anotando. En realidad vamos a leer Primero de Samuel, capítulo 16, primeramente, y después vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 1. Pero de Primera de Samuel 16 quería compartir simplemente una pequeña palabra, son unos versículos nada más, que es un momento crucial en la vida del rey David, que es cuando aparece el profeta Samuel y, y lo unge como rey, ¿sí? Mucho antes de que David matara a Goliat, mucho antes de que fuera el rey de Israel, estaba todavía Saúl. Pero la palabra de Dios dice, y leemos en el nombre de Jesús, 1 Samuel 16, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. Esta palabra la habla Dios al profeta, en este caso Samuel. Y el profeta Samuel era el que, en este capítulo que nosotros acabamos de leer, es el que se acerca a la casa de Isaí y la muy conocida historia en la que pasa uno de sus hijos y no era ese el que Dios le decía. Dios le dice que no mire conforme a su propio parecer ni conforme a lo que sus ojos miraban, porque él no miraba eso, sino que miraba el corazón. Y iban pasando los hijos de Isaí. Cuando pasó el último, Dios todavía no le había dicho a Samuel quién era, eh, al que él tenía que ungir. Y dice, ¿estos son todos tus hijos? No, dice Isaí, queda uno por allá. Dice, bueno, voy a traerlo, porque hasta que Dios no me diga no nos vamos a poder sentar a la mesa. Y es así cuando aparece David y Dios le dice que es el que tenía que ungir. Y va Samuel y lo unge al rey David como el que iba a ser el próximo rey de Israel. Hasta ese momento el profeta había ungido al anterior rey, al que estaba en ese momento en el cargo, que era el rey Saúl. Y él estaba justo en una situación difícil porque Dios le había dicho que lo había desechado ya Saúl. Iba a venir un nuevo rey conforme a su corazón. ¿Sí? Me sigue hasta acá, hágame así con la mano. Pero esta historia de que está este profeta al cual Dios le habla de esta manera, el cual unge a Saúl y que después unge a David, y que en el medio de todo eso fue un juez de Israel y fue un sacerdote de Israel, no comienza aquí la historia. Entonces, cuando uno ve relatos en la Biblia en la que hablan de una manera muy especial sobre alguien, o aparece alguien en escena, este Samuel estuvo como 50 años trabajando en la obra de Dios como sacerdote, como juez y como profeta. Pero este hombre que vemos, Samuel, no comenzó su vida ahí. Y es por eso que vamos a leer el capítulo 1 del libro de Primera de Samuel. En Primera de Samuel, capítulo 1, cuando arranca el libro vamos a leer una vez más en el nombre de Jesús. Acá presta atención a la historia. Es media larga, pero es bastante conocida. Dice, hubo un varón en Ramataín de Fofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana, y de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdote de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, le irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía.
Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma habló a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón, yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo a Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová sacrificio acostumbrado y su voto, pero Ana no subió, sino que dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que no lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destete, solamente que cumpla su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros y una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro trajeron al niño a Elí, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Amén. Era muy importante que lea toda esta palabra, hermanos, en esta noche. Porque verdaderamente creo que es sumamente importante todo este relato. Este relato cuenta una historia excelente en cuanto tiene un montón de condimentos que uno podría hablar, ¿no? Pero nunca tomamos demasiado tiempo en este día, tampoco lo vamos a hacer, pero sí vamos a tomarnos 10-15 minutos para reflexionar un poco sobre esta historia. En este caso habla sobre una mujer que tenía un esposo, Elcana, y una competidora al lado, Penina en este caso. Penina tenía hijos, y en Israel en ese tiempo, e inclusive en las costumbres de ahora también, tienen siempre 2 o 3 hijos. Tanto que cuando nace un hijo, que ellos le llaman la bendición, ya deja de llamarse, se llamara Martín, ya es el padre de Martín, ¿sí? Cuando uno tiene un hijo varón, ¿sí? Los israelitas hacen muchas veces eso. Y en este caso, ellos subían año tras año a la adoración y a ofrecer sacrificios, a llevar su ofrenda, digamos, al lugar en donde ellos oraban. Y año tras año pasaba esta situación que relató en este capítulo, en el que Ana se acongojaba porque ella no tenía hijos. Elcana le daba su parte, su porción de adoración para que ella la llevara, su ofrenda. Veía a Penina, le daba lo de ellos y le daba a cada uno de los hijos que tenía también, pero esta Penina la molestaba, de tal manera que esta mujer se indignaba y tenía grandes problemas con eso, ¿no? Yo noté en las reflexiones de todo esto que ella se angustiaba, se atribulaba y dejaba de comer. O sea, fíjense en la situación que ella vivía en este tiempo, que no podía comer. ¿Sí? Y era tan grave la tribulación que tenía que pasaba por una situación terriblemente triste.
Y esto sucedía año tras año. En vez de ser un evento lindo, el ir a adorar a Dios, el ir a llevar una ofrenda, el ir a estar y ir a la casa de Dios, ir al lugar en donde necesitaban estar, en vez de que eso fuera algo agradable, se había transformado en algo tremendo. Cada vez que se acercaban esos días o esas semanas, era turbada y tenía grandes tribulaciones, y hasta que el marido la miraba y le decía, pero ¿qué es lo que te pasa? ¿No soy yo mejor que 10 hijos que puedas tener? Sin embargo, ella, en esta situación tan terrible, se acercó, igual viajó hasta el lugar, en un viaje aproximadamente de 2 días, hasta el lugar en donde ellos iban, ahí en Silo. Y mientras, cuando llegan al lugar, la Biblia dice que ella amargamente derramó su corazón delante de Dios. El profeta que estaba ahí, Elí, la ve y piensa tal vez que estaba ebria. Entonces, como que le reclama hasta cuándo va a estar en ese estado, y ella le dice que no es por vino ni sidra que ella haya consumido, sino que era porque estaba acongojada su corazón y verdaderamente estaba mal y estaba en un estado tremendo. En ese momento, el profeta Elí le dice con una palabra muy certera, en este caso, Elí le respondió, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y en ese momento, hermanos, la Biblia dice que en ese momento, esta mujer recibió esa paz. Y cuando recibe esta paz, cuando recibe la paz esta, fue y comió y se le fue la aflicción. ¿Sí? Cumplido el tiempo, dicen que nace el hijo, ella hace una entrega a Dios de este hijo, le dice, Señor, si tú me das un hijo varón, porque tenía que ser varón en ese caso para que pudiera estar dedicado a Dios, yo te lo voy a entregar a ti. Y fue lo que hizo. La Biblia relata acá que ella, cuando nace el hijo, le pone por nombre Samuel, que es, yo lo busqué, dice, Dios me ha escuchado. El nombre Samuel era que Dios la había escuchado, que Dios había estado al lado de ella, que había escuchado la palabra que Dios le había dicho. Pero lo interesante de esta historia es que ella, antes de poder recibir la noticia de ver que estaba embarazada, ya ella estaba en paz y ya había empezado a comer, y ya nunca más a partir de ahí, es más, la Biblia no habla más de esta persona que la venía molestando, que era Penina. No habla más de ella. ¿Sí? Queda estar fuera de la historia y pasa ahora a centrarse en la bendición, en Samuel. Y este Samuel se supone que a la edad de 2 o 3 años fue cuando, una vez más, al tercer año sube ahora Ana, ya con el hijo en brazo, y ahí lo entrega, ¿sí?, al sacerdocio para que pudiera ser criado en la casa de Dios. Y ella todos los años volvía para ver cómo había crecido este Samuel, que años más tarde, fíjense lo interesante de esta historia, que años después de toda esta historia que acabamos de ver, este muchacho, Samuel, que en un principio hay muchas predicaciones que se pueden hacer con Samuel porque le pasaron muchas cosas, el oír a Dios desde muy niño, el poder tener esa capacidad de poner, de él ser el primero que unja a un rey de Israel como fue Saúl, y luego al gran rey David, fue él el que estuvo ahí, fue él el que cuando ellos hacían algo malo, era él el que Dios le hablaba a Samuel, y Samuel hablaba con Saúl, Samuel hablaba con David. O sea, este hombre tuvo este ministerio, por así decirlo, este trabajo en la obra, gracias a que muy previamente a esta bendición, muy previamente a lo que nosotros vemos en los libros, hay 2 libros, primera y segunda de Samuel, que nos hablan en la Biblia. Esto no hubiera existido, lógicamente Dios hubiera obrado de otra manera. Pero hubo alguien que ante una necesidad que tenía, ante algo que le pasó, no se quedó con la tribulación, a pesar de que estaba atribulada, no se quedó con lo que le pasaba, con lo que le sucedió, y entregó su corazón a Dios, y a través de eso Dios la pudo bendecir. La Biblia dice que se acordó de ella Dios y trajo esa bendición para todo el pueblo de Israel.
Lo que quería yo en estos minutos hablar un poco era justamente de lo que nosotros nos puede suceder, no en la hora en el que nosotros estamos. Ahora cada uno de nosotros podemos tener una petición, a veces parecida o no, a Ana, pero es una petición a veces muy difícil y difícil de controlar, porque ella no tenía manera de controlar esta situación. Porque en aquel momento las personas que pasaban por ese estado, que eran estériles, eran verdaderamente dejadas de la sociedad. ¿Sí? Eran alejadas, no tenían mucho para hacer si no tenían hijos. No había mucho para hacer en este estado. Es por eso que ella estaba en esta condición. Pero lo que yo quisiera que nosotros podamos en nuestra vida pensar en lo que viene, en lo que puede suceder por una decisión que nosotros tomamos en el ahora. De ahora nosotros pedimos por algo que nos pasa, ahora pedimos por una situación difícil que no la podemos tener bajo nuestro control, ahora pedimos con un corazón dispuesto y diciéndole, Señor, la verdad que necesito que esto que a mí me está pasando ahora, esto que me acongoja ahora, esto que no me hace comer, que me hace estar triste, que me hace estar en una situación terrible y que no puedo hacer nada por esto, así como a Ana le sucedió, nosotros poder ir a entregarla. En este caso, estamos nosotros en la casa de Dios, porque estamos en el lugar correcto, estamos en el momento correcto. Necesitamos de Dios, cada uno necesita de alguna manera a Dios, y cada uno de nosotros tenemos también una necesidad. Y esa necesidad hoy la vemos nosotros, que es lo que nos importa hoy. Pero si se la entregamos a Dios, Dios con esa necesidad que nosotros tenemos, si con eso que nos pasa a nosotros ahora, es muy posible, porque siempre nos pasa así, que Dios lo proyecte en algo mucho más grande que nosotros hoy no tenemos idea de que puede pasar. Así como nosotros hoy podemos estar viviendo la paz de alguien que oró por nosotros hace 20 años atrás. Así también David pudo recibir la bendición de parte de un profeta que lo ungió con aceite para declararlo rey, pero 20 años atrás su madre lo bendijo para que pueda llegar hasta este lugar. Es por eso que lo que hoy nosotros vemos como imposible, lo que vemos como difícil, lo que vemos complicado, en realidad Dios tiene un plan para el futuro de la angustia que nosotros tenemos hoy. Esta mujer, durante años, hermanos, cuando viajaba hasta el lugar a donde iba, asilo, a esta oración, yo no creo que la haya pasado bien. Como muchos de nosotros, que quizás muchas de las cosas que nosotros vivimos no nos agradan ni nos gustan. Pero una de las cosas que vino en mi pensamiento en este día no era hablarle sobre el problema nuestro hoy, sino sobre lo que viene después, sobre lo que Dios hace con lo que a nosotros nos pasa hoy. Hoy nosotros somos impacientes, hoy tenemos esto, tenemos aquello, tenemos un montón de cosas que uno las puede escribir. Yo tengo acá una libreta de cosas que puedo escribir sobre lo que quiero que Dios haga conmigo. Pero sin embargo, todo eso que hoy oro a Dios hoy, que le pido a Dios hoy para que Dios lo haga hoy, y que él certeramente, como pasó con Elí, que no era un grande de los profetas, sino que Elí y sus hijos eran verdaderamente bastante tergiversaban la palabra. En ese momento, imagínese, en ese tiempo. Sin embargo, Dios, a pesar de todas estas situaciones, Dios usó, en este caso a Penina, para que fuera un instrumento, como un aguijón en la carne de esta mujer Ana. Fue tanto el aguijón que ella tuvo que rendirse a Dios de tal manera que pudiera acercarse a Dios para pedirle aquello que ella en realidad necesitaba. O sea que aquellas situaciones que hoy puedes pasar, como yo puedo pasar, que hoy las vemos como algo trágico, como algo tremendo y como algo injusto, es muy probable que nos estén llevando cada vez más a los pies de Cristo, porque es el único que nos puede dar solución. Después la Biblia no habló más de Penina, pero sí habló de Samuel, del fruto de la oración de Ana. Entonces, hermanos, cuando las situaciones en nuestra vida muchas veces nos aquejan y nos hacen daño y no sabemos qué solución vamos a tener ante las cosas, y muchas veces hemos intentado, porque nosotros a través de nuestra fuerza, por más que no queramos, lo intentamos, pero si le entregamos esto a Dios y lo dejamos verdaderamente en sus manos. Esta mujer supo decir cuando el sacerdote le dijo, pero mujer, digiere tu vino, dijo, no, mira, esto no es a causa de esto. Yo no puedo casi hablar, estoy mal, estoy acongojada, angustiada por este tema, pero ya lo entregué a Dios
Y ahí Dios le responde, ve en paz, ¿sí? Y que se haga así como has pedido. Entonces, hermanos, en esta noche, yo la verdad que no sé, hermanos, qué es lo que Dios hace con lo que a mí me pasa hoy, más adelante. No lo sé. Pero sé que la decisión que tomo hoy de buscarle, de decir, Señor, ayúdame, de esperar en Él, de poner mi corazón delante de Él, va a hacer que con esto que me pasa hoy, Dios haga algo mucho más grande mañana que yo no lo entienda hoy. Entonces, muchas de las situaciones que vivimos y que nos pasa, por lo cual estamos pinchados de acá, con aguijones de acá, como le pasó a Pablo, como le pasó a muchos de los hermanos que todos vivían con situaciones diversas, que la vida parecía que los trataba mal, que se angustiaban, que tenían problemas, y con todo eso los llevó a ellos a ser cada vez más dependientes de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos, ser cada vez más dependientes de Dios. Porque en nuestras manos, hermanos, nuestra vida sería un desastre. Lo hemos comprobado con la cantidad de años que vivimos sin Cristo. Y que nuestra vida fue un desastre. Y estando con Jesús, verdaderamente nuestras vidas son diferentes. Volquemos nuestro corazón delante de Dios. Y yo no sé cuál es su petición goliat y grande y difícil y complicada. La de esta mujer es para ella, lógicamente, que era imposible. Pero todo lo que uno no lleva a oración es porque no cree que va a suceder. Por eso no lo ora. O lo dejamos de orar por alguna razón y por alguna circunstancia. Pero en esta noche, hermanos, lo que vamos a hacer es pedirle a Dios dentro de nuestro corazón. Muchos de ustedes están quizás con otra persona al lado. Y quizás le va a ser difícil poder hablarlo y decirlo, lo que a usted le pasa internamente. Pero así como Ana murmuró, murmuró y que solo Dios lo sabía, hágalo usted también ahí donde está. Y cuando ore a Dios, dígale verdaderamente con su corazón, como yo no sé qué es lo que va a suceder, yo le conté la historia que venía. Hoy empezamos de atrás para adelante. Comenzamos hablando sobre la bendición que fue lo que sucedió muchos años atrás. Y no solamente fue de bendición para ellos en ese día, sino que esta Ana fue de bendición para nosotros hoy. Porque ella tomó la decisión de no quedarse con la situación, de no quedarse con lo que le pasaba y de hacer algo con eso que Dios le daba. Por eso le dijo Dios, si tú me das este hijo varón, yo lo dedicaré a ti, que fue lo que hizo, 2 o 3 años después. Por eso le puso Samuel, Dios me ha escuchado.